y algo sabe de este tema, así que lo escuchamos con atención. Gracias, presidente. Eh, Voy a reducir, porque la tarde ha sido larga más allá del tiempo, y voy a hacer llegar esta y otras notas para la consideración de la comisión. En primer lugar, quiero manifestar el acuerdo general, mi acuerdo personal en general con la propuesta de modificación del sistema de votación, de los dispositivos de votación, también mi acuerdo general con las propuestas vinculadas a la oferta electoral en las primarias, más allá de algunas consideraciones, unas que haré hoy y otras que mandaré por escrito. Sin embargo, quiero recordar, aunque parezca de perogrullo, que el objetivo central de la legislación electoral es brindar legitimidad de origen. No toda la legitimidad es de origen, pero sin legitimidad de origen es muy difícil poder gobernar y es muy difícil justificar las medidas que se toman. El poder mismo se justifica en esa legitimidad. Y esa legitimidad tiene que ver con no solamente la legalidad, sino la aplicación de las leyes. Hemos dicho reiteradamente en este tiempo que la legislación es tan importante, pero es muy importante, pero la implementación también. Yo voy a centrar mi contribución de hoy, y espero que sea más que una lectura crítica, una contribución, en la cuestión vinculada con auditorías y controles del sistema. Habiendo manifestado mi acuerdo general con que se siga este camino, más allá de haber dicho también muchas veces que no hay que descartar la progresividad en su aplicación, lo paulatino que debe ser, sin descartar que si pudiera hacerse todo junto bien, pero terminaré con alguna referencia a eso. Respecto de las cuestiones vinculadas con la elaboración, la adquisición del software, del hardware, su validación, su aprobación y su implementación. Voy a hablar directamente del proyecto y me permito sugerir una omisión, una insuficiencia normativa en lo que es el artículo 15, como se ha mencionado hoy, del proyecto, que sustituye al capítulo 4 del título 3 del Código. Hay un artículo 62 bis denominado Publicidad, Auditoría y Homologación del Sistema de Emisión de Sufragio, pero creo que entre el 62 y el 62 bis falta un artículo. El 62 bis voy a volver luego, pero yo transformaría el 62 bis, o propongo que se transforme el 62 bis en 62 ter, e incorporaría un 62 bis que establezca que la Cámara Nacional Electoral, como autoridad de aplicación en materia del dispositivo de votación, debe elaborar con antelación suficiente que permita efectuar los mecanismos de contratación que la ley exige en razón de su naturaleza y de su monto, los criterios técnicos a los que deberá ajustarse la provisión de hardware y software por parte del PEN. Digo provisión para no determinar de antemano si es una contratación externa o si es un desarrollo propio. Eso será, creo que eso debe trascender lo legislativo y será una cuestión de implementación. Pero sí que esa provisión, sea cual fuere, que está encomendada en el artículo 65 al Poder Ejecutivo, debe estar sujeta a criterios previos establecidos por la Cámara Electoral. Esos criterios no solamente servirán para la elaboración de los pliegos técnicos o el desarrollo de las propuestas informáticas, sino también porque en base a esos criterios deberá auditarse posterior la pertinencia del producto entregado con los criterios establecidos. La ley no alcanza. La ley no alcanza porque no alcanza su redacción, pero además porque no debería alcanzar. La ley es permanente y las reglamentaciones y los criterios tecnológicos son dinámicos. Cada 18 meses se modifican sustancialmente los procesos, por lo tanto, eso tiene que quedar en manos de quien lo va a aplicar directamente, por lo menos de quien lo va a juzgar, que va a juzgar su aplicación. En segundo lugar, decir que en cuanto al 62 ter, el nuevo 62 ter o el actual 62 bis, los criterios, los equipos y el software habla de 120 días. Yo creo que el tiempo mínimo son 180 días, por lo menos, por dos razones. Primero, porque coincide con la fecha del primer acto procesal del proceso electoral. Tal vez en una reforma un poquito más o cuando se sigan elaborando etapas se pudiese modificar el calendario y haya actos procesales previos al cierre del padrón. Pero
Históricamente todos decimos, yo doy clase de derecho electoral, digo, el proceso electoral comienza con el cuerpo electoral, que es lo primero, quiénes votamos. Y lo primero se determina 180 días antes de la elección. Por lo tanto, esa fecha es importante, mucho más que la convocatoria, porque la convocatoria ahora es un acto formal, porque la ley dice cuándo son las elecciones. Entonces, 180 días antes de las elecciones primarias, debería ya tenerse avanzado el pliego técnico, los prototipos, lo que fuera, y fundamentalmente la solución de hardware y software. Las auditorías, los controles no solamente son sobre el software. El software se debe adaptar al hardware, no es una commodity que se aplica en cualquier lado. Nosotros, los abogados, tendemos a pensar que podemos utilizar indistintamente cualquier software en cualquier máquina, y no es así. Tiene que haber una unidad de concepción tecnológica, porque es un proceso delicado y es un proceso vulnerable. Quien niegue que es vulnerable, miente, y debería ser delito mentir en este lugar. Como es vulnerable, tiene que estar sujeto a controles, tiene que estar sujeto a medidas de salvaguarda, porque es la conciencia sobre la vulnerabilidad de lo que estamos empezando a trabajar lo que nos puede permitir evitar la vulneración, y no la negativa, no la negación de esa realidad. Entonces, los partidos políticos, la Cámara Nacional Electoral debe primero hacer de oficio una auditoría sobre el cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, cuando provee la solución, de los criterios establecidos previamente. En segundo lugar, debe darle participación, traslado a los partidos políticos para que puedan, no durante 20 días, que es un plazo insuficiente actualmente, sino durante 60 días, poder estudiar código fuente, trasladar la documentación y el software. Código fuente, acceso irrestricto, los mecanismos, la funcionalidad, pero también las cuestiones de hardware, de cómo se va a aplicar y cómo va a funcionar ese software. Y por supuesto tiene que estar informado al menos las medidas de seguridad que se van a implementar. Con la devolución, con las observaciones que pueden formular mediante un procedimiento que hay que diferir en la Cámara para que pueda reglamentarlo, de los partidos, paralelamente es necesario abandonar una creencia partidocéntrica y pensar en abrir una instancia de evaluación participativa. Las elecciones no son solo de los partidos y del Estado, son de los ciudadanos. Pero como los ciudadanos individualmente no pueden, hay otros grupos de interés que pueden tener legitimación suficiente en base a una instancia regulada por la Cámara Electoral para también pedir ser oídos, para poder tener acceso al software, para poder tener acceso al hardware y a las funcionalidades, y también tener derecho a hacer observaciones. En base a esas dos observaciones, las procesales puras de los partidos políticos como sujetos legitimados activamente en el derecho electoral por antonomasia. Pero esta nueva legitimación, con un procedimiento especial para evitar las vulneraciones, para evitar la conflictividad, para evitar problemas de comprensión y para evitar que un juez penal nos diga a los especialistas en derecho electoral lo que es o lo que no es una vulneración de los principios generales del derecho, lo que hay que hacer es no prohibir, no penalizar, hay que habilitar un procedimiento para que se pueda controlar. Con eso, la Cámara Electoral tendrá los insumos para resolver. Y la Cámara, y yo en esto pido disculpas a los redactores, y lo digo con todo respeto, son colegas, abogados, la mayoría, y el propio Adrián, un colega y un avesado diputado. Hay que eliminar por conceptualmente incorrecta la palabra homologación de ese artículo. Se homologan los acuerdos de partes. Acá hay muchos laboralistas, se homologan los acuerdos de partes. Y en cuestiones de orden público no hay acuerdo de parte, porque se ponen las partes de acuerdo y la Cámara Electoral tiene las manos atadas, porque solo puede homologar o no homologar lo que acuerdan las partes. Además, ¿quién es la parte? Los partidos políticos, nada más. El Estado no es parte en el proceso electoral, es árbitro. Entonces, eliminemos la palabra homologación. La Cámara Nacional Electoral, habiendo escuchado a los partidos, habiendo escuchado a la sociedad civil, se toma un plazo, ordenará más pericias, medidas para mejor proveer y procederá a resolver dos cuestiones. Aprobar el software y el hardware, aprobar el dispositivo y autorizar su utilización. Dos resoluciones separadas o dos actos separados, porque se puede aprobar el software, pero decir en esta fecha no, en este distrito no. La autorización de la que habla el último artículo del proyecto también tiene que estar en manos de la Cámara Electoral. Así como casi todos,
o muchos me conocen, también saben que yo no he sido un entusiasta concentrador de facultades en el Poder Judicial, y no lo soy. Creo en un órgano independiente que pueda sustituir a la dirección electoral y que pueda hacer funciones de administración. Hasta tanto no exista ese órgano independiente, la Cámara Nacional Electoral debe realizar estas operaciones. Finalmente, para abreviar, me queda un minuto, creo dos cuestiones vinculadas a esto y después los títulos. Primero, hay una omisión importante que sí tiene que estar en la ley, que debe resolverse. No se habla de cómo se transmite. No se habla ni de a dónde se transmite, se habla desde dónde, y es importante. Transmitir desde las escuelas es muy importante. Pero hay que transmitir a un lugar y por una vía oficial. No se puede dejar librado a una contratación que se pueda transmitir por una vía comercial. Por lo tanto, acá se ha eliminado la palabra telegrama. Se ha eliminado porque tiene muy mala prensa, porque siempre, yo mismo he dicho siempre, los errores son del telegrama. Pero no eran del telegrama, eran de la confección manual del telegrama. Hay que volver a poner las líneas oficiales de comunicación del correo, que están no solamente protegidas como parte del sistema electoral y porque el correo hace todo lo demás, sino porque tienen una dedicación exclusiva a la transmisión de datos. Son redes de datos jurídicamente protegidas. Por lo tanto, debe volver a la transmisión de esos datos para que sea parte de una totalidad compleja de lo electoral. Deben hacerse a través de un telegrama, que es la figura que la ley postal indica para la transmisión de datos sintetizados. Finalmente, como el acta y el telegrama, y lo dijo el secretario de la Cámara Electoral, como el acta y el telegrama antes podían diferir porque era una transcripción, pero ahora son lo mismo, con nombre jurídico diferente, pero es el mismo productor, que es el sistema informático. Hay que aclarar que el acta la imprime el sistema informático, no está escrito. Y el telegrama es una copia que tiene otro nombre. No sería una locura concentrar la recepción de ese telegrama y de los resultados provisorios también en la Cámara Electoral o en la justicia electoral. ¿Por qué? Porque el escrutinio definitivo ya no será el recuento total, sino será el provisorio más impugnados observados. 3 anuncios. Hay que poner el voto nulo. Está eliminado, hay que poner o justificar muy bien eliminar la categoría voto nulo. Va a diferir en la Cámara Electoral, va a demorar el escrutinio definitivo, tener que resolver los votos observados, que son los nulos. Los votos nulos hay que diferirlos, después los podemos caracterizar. Segundo lugar, o segunda cuestión, hay que, coincido con que con una adecuación también del Código Procesal Penal de la Nación, hay que pasar los delitos electorales al Código Penal. Tiene que ser derecho de fondo, no puede ser que una conducta sea delito en una elección nacional y no lo sea en una elección provincial. No puede ser que tengan penas diferentes en una elección provincial que en una elección nacional la misma acción típica contra el bien jurídico protegido, que es único, que son los derechos políticos. Los derechos políticos son únicos, son sustanciales, son inherentes al ser humano. No puede haber una penalización distinta porque no es parte del derecho de fondo. Esto tiene que ir al Código Penal y el procesal penal debe darle el juzgamiento de estos delitos a la justicia electoral para que no sea la justicia penal. Finalmente, decir que en esto de la legitimidad, como se toca, yo creo que hay que eliminar el cupo. Hay que ir por la paridad. La paridad es la exacta legitimidad. El cupo es una ficción, porque el cupo es un 30% que no tiene asidero. La paridad es simplemente una realidad sociológica. Y creo que lo demás lo iremos conversando. Ah, bueno, y también una cuestión. Hemos coincidido todos que un gran problema de las elecciones son los presidentes de mesa. Prioricemos el registro de voluntarios de presidentes de mesa. Nombremos primero los voluntarios y después sorteemos. Es contradictorio convocar a voluntarios, pongamos más requisitos, obliguémoslo a capacitarse. Pero esto que viene es un proceso muy difícil. Recuerden, hay un proceso que fue legitimado ampliamente. El cambio del DNI. El nuevo DNI es un avance unánimemente reconocido. 8 años. Y todavía el 100% de la población no tiene el nuevo DNI. Se acaba, con buen criterio, el Ministerio del Interior acaba de volver a posponer la puesta en marcha del DNI tarjeta como única identificación. Los procesos sociales son paulatinos. Y entonces la velocidad puede ser una enemiga del éxito. Gracias.